Buenas tardes muchachos, hoy veremos ecología y medio ambiente. La ecología es la rama de la biología que se encarga de estudiar las relaciones de los seres vivos y el medio ambiente que los rodea. Este estudio comienza con los individuos u organismos, que somos cada uno de nosotros, cada uno de los seres vivos. Los seres vivos con las mismas características y capaces de reproducirse entre sí conforman a una especie. Sin embargo, no todos los seres vivos de la misma especie se encuentran en el mismo sitio, sino que más bien se encuentran agrupados en pequeños grupos, valga la redundancia, que reciben el nombre de poblaciones. El conjunto de poblaciones formarán una comunidad y el conjunto de comunidades formarán un ecosistema. Un ejemplo claro de esto es si nosotros nos trasladamos a un bosque. Ese bosque será el ecosistema. Dentro de ese bosque, en un espacio determinado, nosotros podríamos observar a un grupo de conejos, zorros, serpientes, aves, pinos y muchos otros seres vivos más. El conjunto de todos estos seres vivos sería la comunidad y cada uno de estos pequeños grupos, el grupo de conejos sería la población de conejos, el panal de abejas sería la población de abejas, la colonia de hormigas, la población de hormigas. El ecosistema, a su vez, se divide en dos grupos o factores diferentes, llamados factores bióticos y abióticos. Sabemos que el término bios quiere decir vida y los factores bióticos, por lo tanto, son los factores vivos. Aquí nosotros vamos a encontrar a los animales, plantas, hongos, bacterias y protozoarios, que son los seres vivos de los 5 reinos. Como factores abióticos tenemos aquellos que no están vivos, pero que sí repercuten en el desarrollo de la vida. Factores como temperatura, presión, viento, tipo de suelo, humedad y radiación solar. El término de bioma es un sinónimo de ecosistema. Se reconocen 7 biomas diferentes cuya característica principal es la temperatura y otra muy importante es la presión. Y estos son tundra con temperaturas debajo de los menos 50 grados Celsius. Taiga con temperaturas de menos 50 a 0 grados Celsius. El bosque con temperaturas moderadas de 0 a 25. Pastizal, temperaturas de 25 a 38. El desierto con temperaturas elevadas en el día de hasta 38 grados, pero noches frías de 7 grados Celsius. La sabana, con temperaturas cálidas de 25 a 30 grados Celsius, pero estaciones secas y lluviosas. Y el bosque tropical, que se distingue del anterior a pesar de tener temperaturas similares porque tiene una lluvia abundante. Por lo anterior, algo que podemos definir es que todos los seres vivos cumplen con un determinado balance crítico dentro de un ecosistema. Y es que cualquier ser vivo cumple una función muy específica. Por ejemplo, las abejas dentro de un ecosistema realizan la polinización y si nosotros retirásemos a todas las abejas de un ecosistema, el ecosistema se viene abajo. Elegí las abejas porque es el ejemplo típico, pero cualquier otro ser vivo cumple con un balance muy crítico dentro de un ecosistema. Actividades humanas que dañan a los ecosistemas son la industrialización, porque la producción en masa de productos también genera la producción en masa de desechos. La urbanización. Los asentamientos urbanos o acumulación de personas provocan una mayor concentración de residuos. No es lo mismo que los residuos generados por 10.000 personas se repartan en 10.000 kilómetros cuadrados a que los residuos de esas mismas 10.000 personas se repartan en solo 1.000 kilómetros cuadrados. Si reduce el área destinada para los residuos, también se reduce la capacidad del medio ambiente para desecharlos. El consumismo es cuando los seres humanos compramos y utilizamos productos que no requerimos. Estos inevitablemente tarde o temprano terminarán dentro de algún ecosistema alterando su equilibrio. Hay que evitar cualquiera de estas prácticas para cuidar los ecosistemas. El flujo de energía siempre sigue la misma forma o sentido dentro de un ecosistema. Así como hay energía química, atómica, energía nuclear o energía eléctrica o solar, también hay un término para referirse a la energía procedente de los seres vivos, y este término es el de biomasa. La biomasa es la productividad energética procedente de la materia orgánica de los seres vivos. Si nosotros, por ejemplo, consumimos una zanahoria, podemos obtener energía de la materia orgánica de dicha zanahoria. Si nosotros consumimos un pollo o cerdo, podemos obtener energía de la materia orgánica de estos animales. Entonces, el flujo de energía es lo que nosotros normalmente conocemos como cadena alimentaria o cadena trófica. El término de trofos quiere decir alimento.
La cadena trófica siempre sigue el mismo orden. Las plantas sirven de alimento para los seres herbívoros y los herbívoros sirven de alimento para los seres carnívoros. Y el flujo de energía siempre sigue este sentido. La planta depredada por un herbívoro, depredada a su vez por un carnívoro. Sin embargo, en un ecosistema rara vez ocurre así, ya que no siempre la planta será consumida por un solo ser vivo, por el mismo ser vivo. La planta, de hecho, puede servir como alimento para una gran cantidad de seres vivos, un caracol o un saltamontes, por ejemplo. Y este caracol a su vez puede servir de alimento para el sapo, para la paloma y estos a su vez para otros más. Es decir, en la naturaleza, más que una cadena trófica, lo que nosotros podemos observar es una red trófica, un conjunto de seres vivos que sirven de alimento para varios, pero a su vez estos también sirven de alimento para muchos otros más. Eso sí, algo que tenemos que notar es que una parte de esta cadena trófica es precisamente la red trófica. Esta, por ejemplo, es la que visualizamos del lado derecho, pero podemos ver otras cadenas tróficas como planta, paloma y halcón o planta, saltamontes, musaraña. La energía de la biomasa, como cualquier otra forma de energía, la vamos a medir en calorías, siendo su equivalente también los joules. Recordemos que una caloría equivale a 4.2 joules. Los seres vivos los podemos clasificar dependiendo de en qué momento van a obtener su alimento. Como ya lo habíamos mencionado, es el sol la primer fuente de energía para cualquier ecosistema. Y el sol proporciona la energía para que las plantas sinteticen su alimento y el de los demás seres vivos también. A los seres vivos los vamos a clasificar dentro de la pirámide trófica en 4 niveles diferentes. En el primer nivel vamos a encontrar a los productores, que son aquellos seres vivos que producen su propio alimento, y el de los niveles subsecuentes también, es decir, las plantas. También hay bacterias fotosintéticas que cumplen esta función, pero en menor medida. En el segundo nivel vamos a encontrar por primera vez a los consumidores, llamados así consumidores primarios, es decir, a los herbívoros, seres vivos que se alimentan de plantas. En el siguiente nivel encontramos a los consumidores secundarios, que se alimentan de los herbívoros, llamados carnívoros. Y en el cuarto nivel a los consumidores terciarios, aquellos seres vivos que se alimentan de los niveles anteriores, pero que sin embargo ya ninguno se alimenta de ellos. Ejemplos de estos organismos serían un león, un águila o incluso el ser humano. Fuera de la pirámide, ya no lo ponemos como un nivel porque no van a cazar a los seres vivos, se encuentran aquellos organismos encargados de regresar materia y energía desde los seres vivos hacia el medio ambiente, esencialmente bacterias y hongos. Reciben diferentes nombres, pero sinónimos de ellos son saprófitos, descomponedores, recicladores o transformadores. La manera de transferir la energía de un nivel a otro siempre ocurre de la misma forma. Solamente es el 10% de la energía la que pasa de un nivel al siguiente. Si el sol, por ejemplo, da un aporte energético de 100.000 calorías, de esas 100.000, las 100.000 llegarían a las plantas, porque como lo mencioné, toda la energía del sol pasa hacia las plantas. De esas 100.000 calorías, solamente el 10%, 10.000, pasa a un herbívoro. De esas 1.000 a un carnívoro y de esas 1.000 solamente 100 al superdepredador. Esto es importante porque si yo conozco la energía que hubo en un nivel, puedo saber cuánta hubo o habrá en el otro. Por ejemplo, si a mí me comentan que hay 62.5 calorías en el carnívoro, yo con ese dato puedo saber que hubo 625 en un herbívoro o 6.250 dentro de una planta. Y por lo tanto de 62.5, solo 6.25 llegarán al superdepredador. A los seres vivos del primer nivel los llamamos autótrofos porque producen su propio alimento, pero todos los niveles subsecuentes serán heterótrofos porque dependen de los anteriores para obtener su alimento.